Imagínate que un día te levantas y te empieza a molestar la espalda y ni siquiera sabes por qué. Nos fuimos a subir el Almanzor y la Galana. Empecé a notar síntomas que dije yo, ostras, esto es muy normal, ¿no? Sobre todo lo que después ya con el tiempo sería un diario, una constante. Fue la primera vez que empecé a sentir parestesia. Eran hormigueos y sensación de entumecimiento, sobre todo en el pie, en los dedos del pie izquierdo. Esas sensaciones eran a diario. Eran sentado en mi sofá. O sea, eran haciendo cualquier carga, de la vida normal. O sea, Cuando te dijeron que tenías la protusión, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste justo en ese momento? te esperas algo porque, lógicamente, con ese día a día, digo, algo hay. Me sentí un poco aliviado porque no llegaba hernia. Y dije, bueno, por lo menos no se ha roto el disco, o sea, tal. Pero ¿Y ese entrenamiento que hacías de tonificación, cómo era? muy básico. O sea, una tabla súper básica, en plan un ejercicio por músculo genérico. Claro, al no tener nadie detrás que te apriete y que esté pendiente o que de alguna manera te obligue a seguir y tal, cada vez que sentía algo en esa zona que me molestaba, ya paraba. Y te vas creando limitaciones, que esto es una de las cosas que más nos complican las recuperaciones, que nos llega gente con un bagaje muy largo con su lesión y tienen ciertos patrones, ciertos movimientos que los tienen prohibidos porque ellos, bajo su propia experiencia, hice sentadilla y me molestó. ¿Por qué no buscaste otra solución, digamos, antes? Fue un poco desconocimiento. Realmente yo esto, hasta que no lo he vivido aquí, no era consciente de hasta qué punto te puede ayudar. Tú venías de estar cogiendo de no poder ni coger una kettlebell a coger una kettlebell, luego dos, cada vez progresión más grande. Llevo año y pico, me lo cuentas hace un año y no me lo creo. O sea, yo no me creo que haga este tipo de ejercicio, ese tipo de movimiento, con este tipo de carga y de intensidad. Imagínate que un día te levantas y te empieza a molestar la espalda y nunca te había molestado antes y ni siquiera sabes por qué. Nos han metido muchísimo miedo siempre los médicos que tener hernia, tener protusión o tener cualquier tipo de molestia, parece que ya no vas a poder volver a hacer nunca nada. Y si estás escuchando esto, seguramente es porque en algún momento de tu vida te ha molestado la espalda y si no, seguramente te va a molestar en algún momento también, como a la inmensa mayoría. Y la historia de hoy estoy seguro que te va a resultar muy familiar. No todo el mundo es como Paco Bravo, que hemos entrevistado alguna vez, un campeón del mundo de CrossFit o de levantamiento de peso o hace 300 kilos. No es una historia en la que hemos pasado de una lesión súper traumática, sino como cualquiera de nosotros que un día, como digo, pues nos podemos despertar con algún tipo de molestia, de dolor, y eso puede ir a más hasta que, por suerte, y por eso estamos aquí, tiene solución. Así que hoy os presento a Manuel. Manuel, muchas gracias por estar aquí y que nos cuentes un poquito tu historia. Pues nada, un placer, un lujo estar por aquí un ratito con vosotros y compartir mi experiencia, claro. Al final lo que queremos justamente eso, que la gente pueda entender un poco qué te pasó, pero también, sobre todo, entender que tiene solución, no lo que nos suelen decir ni los fisios ni la mayoría de médicos, que el camino no es fácil tampoco, que tú mismo ya lo has vivido en tus carnes, que es lento, pero que nos podemos recuperar de los dolores, de las molestias de la espalda, de volver a tener una vida como teníamos anteriormente, aunque con ciertas, lógicamente, precauciones. Entonces, Manuel, cuéntanos un poquito qué es lo que te pasaba, en qué punto estabas cuando, antes de empezar a trabajar con nosotros, ¿qué sentías? Pues mira, si tengo que recordar un momento exacto en el que yo dijera, ostras, esto aquí hay algo, aquí esto me lo tengo que mirar porque ya los síntomas que tengo no son normales, fue era 2016, 2017, me acuerdo bien porque entonces estaba yo en Extremadura, viviendo y trabajando allí, y me pegué casi 10 años allí. Y con unos compañeros de trabajo nos fuimos a subir el Almanzor y la Galana, Ajá. que pues, están en Castilla y León, en Ávila creo, un poquito, o sea, pegado a Cáceres. Y entonces, bueno, echamos un par de días, hicimos allí noche en un refugio de montaña, ¿no? Una experiencia chulísima. Es una pendiente, un pico no muy alto, son 2.500 metros, o sea, es una dificultad moderada que no es nada que te tenga que dejar reventado, ¿no? Es decir, y ya cuando volví a casa y ya me senté y tal, empecé a notar síntomas que dije yo, ostras, esto es muy normal, ¿no? Sobre todo lo que después ya con el tiempo sería un diario, una constante. Fue la primera vez que empecé a sentir parestesia. O sea, que te irradiaba, ¿no? Eran hormigueos y sensación de entumecimiento, sobre todo en el pie, en los dedos del pie izquierdo. Y como yo más o menos sentía, entonces era como en la espalda, en la parte lumbar, como un bocado, decía yo, ¿no? Como si te agarraran así fuerte, ¿no? De la parte de la espalda.
Y además era como una pulsión, ¿sabes? Un dolor así agudo, fuerte. Y fue el momento en que dije yo, porque claro, hasta entonces como que o no le echas cuenta o no quieres echarle cuenta, es como, bueno, será cualquier cosa, o sea, pero ya claro, empecé a notar hormigueo en los pies y dolor y tal, digo... Eso es lo que nos dicen mucho, ¿verdad, Pablo? Que como al principio como que no se le hace mucho caso. Sí, bueno, al final este tipo de lesiones tienen una evolución muy progresiva y mientras se puedan gestionar, la gente tira hacia adelante. Mientras no sea algo muy grave que en el día a día me impida hacer lo que yo suelo hacer, pues voy tirando hacia adelante. Y llegan a veces puntos de inflexión, como el tuyo, en el que de repente parece que algo ha cambiado y la lesión se agrava mucho más. Normalmente lo que sería lo correcto es intentar tomar medidas antes, tomar medidas en esos puntos en los que, oye, tengo esta molestia, voy a intentar ponerle solución. Pero claro, al final la gente que nos acaba llegando y los casos que estamos entrevistando, la mayoría son, oye, me ha pasado algo que me ha cambiado la vida y por desgracia es esta lesión y a partir de ahí empezamos a recuperarnos. ¿Tú qué hacías antes, Manuel, de esto? O sea, ¿qué actividad física tenías? Yo, o sea, siempre me ha gustado el deporte, no, o sea, no es que no haya practicado nunca deporte, pero sí es cierto que a nivel de entrenamiento yo lo que hacía era básicamente tonificación general y actividades dirigidas. O sea, nunca ¿Ya ahí bailabas ya? No. Todavía no bailaba. No, entonces no. Actividad dirigida estilo... Sobre todo pilates, yoga, era un poco como una manera de relajarme del entrenamiento, ¿no? De la tonificación. Es decir, a lo mejor me pegaba hora y media en la sala, digamos, entrenando y ya después pues, me hacía un pilates o un yoga para terminar de estirar, de relajarme. ¿Y ese entrenamiento que hacías de tonificación, cómo era? Muy básico. O sea, una tabla súper básica, en plan un ejercicio por músculo genérico y sin ningún tipo de supervisión. O sea, yo me lo miraba más o menos por internet o lo que fuera. Y además que eso era muy gracioso porque, claro, al no tener nadie detrás que te apriete y que esté pendiente o que de alguna manera te obligue a seguir y tal, ¿qué hacía? Que cada vez que sentía algo en esa zona que me molestaba, ya paraba. Claro. Y decía, ostras, este ejercicio no lo hago de otra manera. Y al final, inconscientemente, me estaba perjudicando y estaba haciendo que cada vez esa zona estuviera más atrofiada, estuviera menos tonificada y fuera más a Y peor. te vas creando limitaciones, que esto es una de las cosas que más nos complican las recuperaciones, que nos llega gente con un bagaje muy largo con su lesión y tienen ciertos patrones, ciertos movimientos que los tienen prohibidos porque ellos, bajo su propia experiencia, hice sentadilla y me molestó. Ya no volví a hacer sentadilla ni ninguna variante. Hice esto y me molestó. Y ya lo elimino. Y al final acabamos recortando movimientos que es normal que recortemos por el dolor, pero de nuevo, por tomar la mala decisión de tardíamente acudir a un profesional a ver lo que nos pasa y a ponerle solución, ¿no? Tal cual. O sea, Después de ese día, Manuel, ¿fuiste al médico o qué hiciste después de esa subida? ha sido algo muy progresivo desde entonces hasta ahora. Es cierto que ha ido poco a poco a peor, pero llegó un punto en el que, bueno, en el que esas sensaciones eran a diario. Eran sentado en mi sofá. O sea, eran haciendo cualquier carga, de la vida normal. O sea, ya no te digo entrenando. Y estaba en el sofá y a la mínima ya me tenía que levantar. Ya tenía otra vez aquí el pinchazón, tal, no sé qué, o ya empezaba con el hormigueo y era una constante diaria. Entonces, claro, a raíz de eso ya dije, ostras, voy a hacerme resonancia, hacerme tag, hacerme cosas, a ver qué. Y ya cuando me descubrieron la protusión lumbar, cuando llega hernia, el disco intervertebral está desecado, o sea, pero no está roto. Pero sí es verdad que estaba cierto desbordamiento, que pisaba los nervios, de ahí un poco todas las sensaciones en la pierna. Y eso también que la gente lo sepa, ¿no? O sea, aunque no tengas hernia, con protusión puedes tener también sensación de hormigueo y quemazón. No, sin duda. E incluso con una resonancia aparentemente perfecta, donde no haya ni protusión, hernia ni ningún tipo de lesión discal, podemos tener este tipo de sensaciones. Por eso las pruebas de imagen en este tipo de casos muchas veces incluso se recomienda no hacerlas, porque condiciona también mucho al paciente y lo importante en este caso es la sintomatología. O sea, si tú vienes con esa sensación de hormigueo, esa sensación de quemazón, de entumecimiento, lo importante es directamente ponerte manos a las obras y es cierto que nos da seguridad a veces el saber exactamente qué es lo que tengo. Eso es imposible. Yo una cosa que he aprendido con el tiempo es que es imposible decirle a una persona que no se haga una resonancia. Es imposible, pero bueno, cuéntanoslo tú. Cuando te dijeron que tenías la protusión, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste justo en ese momento? Hombre, pues a ver, te esperas algo porque lógicamente con ese día a día digo, algo hay. Me sentí un poco aliviado porque no llegaba hernia. Y dije, bueno, por lo menos no se ha roto el disco, o sea, tal. Pero sí es cierto que estaba en un punto también en el que ni era operable ni me daban una solución. Te veías un poco estancado, ¿no? ¿Qué te dijeron los médicos? Básicamente me daban calmante. O sea,
Ya está. Y natación. Sí. Pero básicamente era ponerle el parche Y pilates ya hacías, o sea que... Sí, claro. O sea que- Llevaba un 33% de la rehabilitación hecha. Básicamente era eso, básicamente Sí. era, te ha tocado y, Ujú. y te puedo dar algo para que te alivie el dolor. Pero claro, yo en ese aspecto estaba indignado y lo decía a todo el Claro. mundo, digo, yo quiero ir al origen del Ujú. problema, ¿sabes? Y quiero intentar ponerle remedio. Por lo menos ya ¿sabes? tenías esa actitud, que la mayoría de personas no Sí. tienen ni siquiera esa actitud de De querer quiero intentarlo. saber el origen o buscar el origen, no que simplemente me dicen calmantes Claro. y me digan piscina. ¿Llegaste a probar piscina? Sí, sí, he nadado y he hecho muchísimo pilates, pero bueno, al final tampoco terminaba de sentirme mejor. O sea, las sensaciones seguían. Siendo igual, básicamente. Sí, es cierto que, bueno, mentalmente pues entra en otra dinámica ya de, pues simplemente el movimiento ya Eso es es. bueno y un poco la movilidad, todo, o sea, Exacto. todo aporta, ¿no? Ujú. Pero sí es cierto que no llegaba a sentir ¿sabes? Una evolución clara, ¿sabes? Que, Y tú me contabas también que, bueno, luego te metiste en el tema del baile y ahí fue como que se agravó o te daba ciertos miedos, movimientos y giros, ¿no? sí, de hecho, gracias al baile te conocí a ti, por Charlie Vero. Sí. Y pues, creo que fue en el fin de curso del primer año, en la coreografía que hacemos al fin del curso. Llevaba solo un añito. Un año. Vale. Normalmente la figura no tenía problemas. Sí es cierto que llegaba a casa a veces y decía a mi mujer, estoy un poco cargado, tal, y me echaba ella la típica crema ahí. Pero fue un momento clave en el que había una coreografía, había un movimiento en el que tenía que cargar a la pareja, dar un giro con ella y hacía una acrobacia, bueno, un movimiento con las piernas, tal. Entonces, claro, ese agarrar en peso, Ujú. yo no podía. Claro. Primero, no podía y no me atrevía. Lo primero es que no me atrevía. Justo lo que hemos hablado antes. Tenía de muchísimo ese, miedo. ese miedo, ese... Muchísimo. Yo he tenido en los últimos años. Pero muchísimo, Muchísimo. muchísimo. O sea, me aterraba. Ujú. El que me pillara, el que me diera un latigazo, el que tal, el que cual. Y entonces en ese momento, Vero y Charlie me dijeron, tío, pero ¿cómo no vas a poder con...? Claro. No puedo, tío, no me atrevo. ¿no? Y ya a raíz de eso, pues mira, Vero también estaba en esa época, Sí. cogía un poco, tal, me dijo, oye, pues yo... Te hemos entrevistado aquí también contando toda su historia, sí, sí. Y ahí empezó... Si estás escuchando esto, posiblemente tengas algún tipo de dolor o molestia en la espalda, tengas una hernia, tengas una protusión, simplemente no sepas ni siquiera qué tienes, pero te aseguro algo, antes de probar pilates, antes de probar la piscina, antes de atiborrarte antiinflamatorios o incluso siquiera de probar cualquier tipo de operación, prueba el tratamiento conservador. Y te digo esto porque llevo más de 10 años dedicándome al mundo del entrenamiento, ayudando a personas a recuperarse de su espalda y porque yo mismo lo he sufrido en mis propias carnes con 2 hernias y a pesar de ello soy campeón de España de levantamiento de peso, poseo el actual récord de sentadilla con 308 kilos y junto a mi compañero Pablo nos dedicamos a recuperar a todo tipo de lesiones de espalda, pero sobre todo a las más jodidas. Una cosa que no suele pasar es que nos llegan los casos más jodidos cuando ya han probado de todo, cuando en realidad haciéndolo desde un inicio sería todo mucho más fácil, con entrenamiento online, con seguimiento, con una programación correcta y sin necesidad de hacer todo eso que te han contado que estoy seguro que no te ha funcionado. Si es tu caso, completa el formulario que tienes en la descripción de este mismo vídeo, de este mismo episodio y nos pondremos en contacto contigo para ver si realmente podemos ayudarte. Te dejo con el episodio. O sea, que llevabas un añito, ¿vale? Y en ese tiempo, porque claro, desde que te pasó eso que subiste a la montaña hasta que luego al final, bueno, te apuntaste al baile y tomaste acción y buscaste una solución, ¿por qué no diste el paso a entrenar de otra forma? O si habías probado el pilates, la piscina, calmante y demás, ¿por qué no buscaste otra solución, digamos, antes? Porque hay muchas personas que les pasa eso, que entramos en ese círculo, ¿no? De voy dejándolo o no busco una solución. Pues fue un poco eso, fue un poco desconocimiento. Realmente yo esto, hasta que no lo he vivido aquí, no era consciente de hasta qué punto te puede ayudar. No ni saber que siquiera había una al inicio, alternativa. Ni siquiera, o sea, para mí esto era impensable. No sabía ni que existía, ya mucho menos por lo que hacéis vosotros, o sea, a nivel profesional. Pero simplemente que como que te pueda ayudar como disciplina para el día a día del ciudadano de pie, o sea, no para el atleta. Eso es lo que decías, claro, ¿sabes? totalmente. Yo lo desconocía, yo no sabía que esto era aplicable esto para mí era de A la gente vida atleta. cotidiana. A cualquier persona. Claro, exacto. Entonces, un poco sobre todo eso, desconocimiento. De, Vale. oye, hay otros caminos, hay otros, hasta que me lo dijeron. Me dijeron, oye, Claro, es que la gente piensa, y una cosa que nos pasa mucho es, yo he probado de todo, y le pregunto
te pregunto, ¿qué habías probado, no? Por ejemplo, que también te lo pregunté en su día. No, he hecho pilates, he hecho yoga, he hecho piscina, he ido a no sé cuántos fisios, uno me ha hecho función, me han magneto, me han tratado, me han tal... Pero luego te das cuenta de que no has probado tantas cosas, como realmente de verdad hay opciones, que siempre hay otro camino, siempre hay otra... Y la gente se piensa que ha probado muchas más cosas de lo que realmente ha probado. También hay que entender que es un camino muy frustrante. Es mucho tiempo, es una cosa muy constante, el tema del dolor, y cada vez que un paciente va a recibir cualquier tipo de tratamiento, cada vez que es una cosa nueva, es un poco de esperanza que se invierte en, oye, a ver si esto es finalmente lo que me sirve, ¿no? Y por desgracia en el mundo de la rehabilitación tenemos una costumbre de pensar que las cosas un poco más rebuscadas, las cosas que aparentemente desde el escaparate son un poco más complejas, como que parece que van a funcionar un poco mejor. Si voy al fisio y me pone una aguja que me da corriente, parece que eso me va a salvar. O si voy y me cruje en esta parte por el tema de... Y al final nosotros, que tampoco hacemos magia, lo que hacemos es un enfoque sólido y un enfoque adaptado a cada persona del entrenamiento para la rehabilitación. ¿Cómo entrenando voy a rehabilitarme? Y es justamente eso, esto no es magia, esto es una cosa de consistencia, es una cosa bien planteada, y a lo mejor es cierto que no tenemos todo el marketing, por eso estamos luchando con este podcast para que eso cambie. No tenemos el mismo marketing que tienen la terapia en clínica o que tienen el pilates por las pastillas, por todo ese bagaje. Por la autoridad de los médicos. La autoridad de los médicos y ese bagaje a lo largo del tiempo, pero bueno, aquí estamos un poco intentando cambiarlo y sobre todo que la gente no tenga que llegar al punto al que has llegado tú, para tener que probarnos a nosotros como muchas veces última opción. Ya no solo nosotros, sino el entrenamiento de fuerza en general, porque tú entrenabas, porque claro, a ti tú me decías cuando empezamos, ¿a ti no te gusta el gimnasio? ¿No? O sea, nada, para ti es un esfuerzo venir, ¿no? Sí, eso es un poco lo que tú me contabas. Sí, yo, o sea, pocas veces estoy en mi casa y digo, voy a entrenar, ¿sabes? O sea, ninguna creo, ninguna, pero no hay ni una vez que termine el entrenamiento y no salga con una sonrisa oreja a oreja. Eso es brutal. O sea, y me sienta satisfecho, ¿sabes? Me sienta de ese modo realizado y contento conmigo mismo, ¿sabes? Y vamos, o sea... Eso suena mucho a frase de Mr. Wonderful, sí, ¿no? Pero que sí. Parece que te es motivación para ir al gimnasio, pero es la realidad. Al final estamos hablando aquí de una inversión en salud. Y es importante que la gente entienda que nadie está obligado a vivir su vida de ninguna forma, ¿no? Porque justamente el otro día estuve leyendo un post de un fisioterapeuta diciendo, tío, parece que la gente no puede vivir con dolor, y ni mucho menos. Si alguien quiere seguir viviendo con dolor o alguien no quiere tomar medidas en el asunto, que no las tome, y nosotros aquí no estamos enseñándole a nadie a, oye, tú tienes que recuperarte de la espalda, no, tú haz lo que tú quieras, pero si tú tienes esa inquietud como tú tenías, si tú tienes esas ganas de recuperarte, el camino es solamente uno y es ponerte manos a la obra. Yo ahí difiero, porque tú puedes vivir, si quieres, libertad total, si quieres vivir con dolor, pero no te quejes. No te quejes. Bueno, ¿sabes? Claro, eso es otra cosa. Eso es pocas personas he visto yo decir, no, yo prefiero estar así y no se queje de nada. Pero lo que yo leía se refería más a la posición que a veces tenemos los rehabilitadores, de que parece que nos llega alguien, me duele esto un poco, ponte manos al asunto. Cada uno que haga lo que quiera. Pero de nuevo, tú que venías con toda la buena actitud, que eso es una cosa que marca muchísimo la diferencia, tú que venías con las ganas de, oye, yo esto no lo quiero, esas son la gente que siempre se recupera y esas son la gente que siempre sale adelante. Entonces es muy importante el tenerlo claro y de nuevo, quien está viendo este podcast y tenga esa situación que tenías tú de, yo esto lo quiero solucionar, aquí estamos nosotros, aquí está cualquier rehabilitador que tenga ganas de tirar para adelante con la gente. Sobre todo para que la gente entienda también un poquito, tenías la actitud, tenías las ganas, pero tenías muchísimo miedo. Ya no solo miedo por el movimiento que te diese, sino miedo incluso... Claro, venías, como yo digo, a un entorno hostil. Un gimnasio de gente que está súper fuerte, aunque luego entrena gente de todo tipo, porque luego te das cuenta cuando entra, pero en un gimnasio de gente que está súper fuerte y que pegan berrío y levantan. Que tú vienes a entrenar con un poquito peso, con miedo, con tal... Y es como, oye, tienes más mérito todavía, porque si de por sí no te gusta y vas a entrar en un sitio que no es como en cualquier clínica de redactación, que es todo súper pulcro y tranquilito y demás, ¿cómo eran tus sensaciones un poco ahí? Es totalmente lo que estás describiendo. O sea, de entrada era un entorno que para nada estaba acostumbrado, con una serie de, bueno, pues eso, de personas que son atletas al lado mía, que me hacen pequeñísimo, que son una piña también, pues ya muchos años juntos, porque al final, pues una tal. Entonces, claro, es un proceso duro, durísimo, ya no solo físicamente, sino mentalmente, porque encima vienes con miedo, vienes con dolor a diario, o sea, vienes mal.
Pero ¿qué pasa? Claro, conforme vas viendo la evolución y vas viendo resultados, te vas haciendo al sitio, al entorno, te das cuenta de que son gente estupenda, ¿sabes? Que nadie juzga. Que parece que tienen una imagen así como de gente intocable, de lejana, pero al final son gente estupenda totalmente. Y es una familia al final, ¿sabes? Y te sientes tan cómodo y tan bien, y encima te vas a un sitio en el que te lo pasas bien, que muchos de ellos además son gente súper joven, que eso me encanta. Claro. Porque a algunos le doblo la edad, prácticamente ya vamos peinando canas, pero me encanta porque tienen una energía, ¿sabes? Te contagian, ¿sabes? Y te ayudan, ¿verdad? Cualquier cosa que vean al revés en vez de jugar, como pasa a lo mejor, puede pasar que también la gente tiene mucho miedo de, mira este que está entrenando con una kettlebell o un pesito, al contrario, todo lo contrario. O sea, te ven y, oye, ¿cuál? De esta manera o esto, o le preguntas, ¿no? Te acercas y se desviven por explicarte, o sea, una maravilla. Pero sí es cierto que es muy duro, es lo que decía. O sea, tiene una fricción tremenda y una barrera de entrada para la gente de a pie gigantesca. Pero al final, si quieres de verdad invertir en eso y cambiar. Sobre todo es eso, que la gente piensa que, vale, sí, te pongo el ejemplo nuevo, Paco Bravo, que es que se destrozó y luego se recuperó, pero que él ya vivía en el gimnasio, es un atleta, ¿cómo no se va a recuperar un atleta? Y la gente dice, aunque te vea otra persona que se haya recuperado exactamente de lo mismo, si no es una persona como él porque tenga un trabajo normal, porque no le gustaba el gimnasio, o porque no está súper fuerte o por lo que sea, parece que no se cree que esa persona pueda lograrlo. Para que la gente entienda, Manuel, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, actualmente tengo varias fuentes de ingresos. Diversifico bastante las fuentes de entrada de dinero, pero básicamente mi trabajo está en torno al marketing digital. O sea, diseño gráfico, diseño web. Que trabaja sentado. Como cualquiera que esté en una oficina o en su casa de autónomo o lo que sea, que no tiene ningún trabajo raro ni nada de fuera de lo común. Y si miro hacia atrás, siempre ha sido así. O sea, de una manera u otra, siempre ha estado ligado a pantalla, ordenadores, a sedentario. O sea, exacto, una persona sedentaria, exactamente. Que luego siempre has hecho alguna cosa, alguna actividad. ¿Cómo fue la progresión de esto? Porque, como digo, llevamos tiempo trabajando, esto no ha sido algo rápido, que tenemos casos de todo. Gente que se recupera más rápido, gente que se recupera más lento. En tu caso especialmente, y yo siempre voy a recordar un audio que me mandaste cuando un día te hice un cambio de entrenamiento. Claro, a mí me chocaba porque a la gente le gusta que le hagas cambio de entrenamiento y Manuel justamente todo lo contrario. Todo lo que sea cambiar algo, un ejercicio, algo diferente, es como... Yo, ahora que lo tengo controlado, me vas a cambiar y te sale de ahí. Suele haber los dos extremos. Suele haber la gente, sobre todo cuando vienen más del tema CrossFit, que están acostumbrados a cambios toda la semana, que quieren cambios constantes, y luego la gente más de a pie, que es justa esa sensación. Cuando ya lo tengo controlado, me lo van a cambiar. Exacto. Y claro, te hice un cambio, unos cuantos ajustes, me enviaste un audio como... Vamos, que parecía que no podía, que se acababa el mundo. Entonces, esta progresión... No ha sido rápida, ni mucho menos. No. Muy, muy lenta. Cuéntanos un poco tus sensaciones. Yo ya de por sí, de manera natural, me cuesta el cambio. Soy una persona que la zona de confort, aquí, ¿no? La zona de confort me suelo manejar bien y sí es cierto que tomo determinados riesgos y soy emprendedor y me gusta, tú sabes, tengo muchos tipos de negocio y me gusta hacer cosas. Pero claro, en este aspecto yo ya venía pues eso, con mucho miedo, venía muy cerrado. Entonces, claro, cuando conseguí durante ciertos meses acostumbrarme a un rango en el que estaba yo más o menos ya cómodo, con cierto peso, con ciertos ejercicios, pues me viene este señor y me dice, no, pues ahora, pum, un pasito vamos a subir un poco la intensidad, que es lo lógico. Claro, no vamos a estar 8 semanas haciendo lo mismo con el mismo peso, exacto, con el mismo todo. Necesito ese puntito extra, ¿no? Entonces, yo ahora ya lo entiendo. Claro. Y yo ahora sé que funciona así. Pero claro, en ese momento fue como... Se acababa el mundo, ostras, empezar de cero, ¿no? Era como empezar de cero. Y en ese punto de la rehabilitación, ¿cómo está? Porque entiendo que serían a lo mejor las primeras 8 semanas donde tenías un poquito más de complejidad, el tema de, oye, aquí ya me adapto al entreno. ¿Cómo te notabas tú a nivel de recuperación? Mejor. Te notabas mejor, pero tampoco estabas perfecto, ¿verdad? No. O sea, y tampoco estoy hoy día perfecto. O sea, solo quiero que yo también la gente lo entienda. Esto no es magia. Esto ha ido muy progresivo y la sensación era a lo mejor, oye, pues entrenando ahora no me molesta. En casa mi día a día vale, ahora solo me molesta un poco por las noches, luego tengo buenas noches y otras noches que son peores. Exacto. Progresivamente, pero por ejemplo muchas veces nada más que nos fijamos en eso, pero te pongo un caso que me pasó el otro día viéndote, ¿no? Tú venías de estar cogiendo de no poder ni coger una kettlebell
de agacharte, no poder ni hacer el ejercicio, a coger una kettlebell, luego 2, cada vez en progresión más grande, pero ya ahora a pasar, que ya es lo último, a un peso muerto con una barra, que como lo que supone ya de fricción, ese ejercicio, que para la mayoría de personas ya es una auténtica locura. Y el otro día estaba haciendo un peso muerto con barra y disco, que eso, que en otros casos, como digo, puede ser una cosa que puede ser una tontería. Simplemente bajar peso y no le tienes miedo al gesto, pero en tu caso, eso ha sido un cambio abismal. Sí, a mí me lo cuentas llevo año y pico, Sí. me lo cuentas hace un año y no me lo creo. O sea, yo no me creo que haga este tipo de ejercicio, ese tipo de movimiento, con ese tipo de carga y de intensidad, que a lo mejor para alguien de vuestro rango es ni calientas con eso siquiera, pero para mí es Claro, mundo. es que a nosotros, O sea, un chaval de los nuestros se lesiona de la espalda haciendo power y de pasada a hacerlo con, imaginad, yo qué sé, 200 kilos, a que se lo bajemos a hacer con 100 kilos, para él como si no estuviese haciendo nada, y eso no le supone ningún problema, Sí. tal, y es más bien la carga, pero para otras personas es el propio gesto, el propio ejercicio ya es una fricción, ya es una barrera. Ya es un mundo, el Sí, es un cambio mundo. de gesto. Hacer el gesto. Y también me encanta lo que dice Manuel de llevo un año y pico, miro atrás y no me lo creo. Un año y pico para una persona es un mundo diciendo, ¿cómo voy a estar yo un año y pico haciendo esto? No me veo, no me lo creo, que o sea, es demasiado, quiere las cosas ya y recuperarse ya, y tú lo ves al contrario, es como, tía, qué pedazo de avance en poco relativamente tiempo para ti en comparación como otra persona lo podría saber como si fuese un mundo. sí, para mí muy poco tiempo, porque yo he entendido que esto no es algo puntual, sino que es algo que tengo que incorporar en mi vida, como o sea, una nueva forma de vida y algo que sí o sí tengo que hacer como una inversión para mí, que yo creo que la mejor jubilación que existe es invertir en salud, invertir en nuestro cuerpo y de cara a afrontar achaques, lesiones, patologías que vengan en el futuro, que van a venir porque es natural en la evolución del cuerpo, en el uso y en el desgaste, fuera parte de lesiones o lo que sea. Y entonces, para que cuando llegue ese momento, uno, quizás si son leves, ni siquiera te enteres porque tu cuerpo lo va a resistir bien, y dos, si llega, que te recuperes antes. Exacto. O sea, y entonces, claro, yo lo vivo así. Entonces, para mí un año es poco. ¿Por qué? Pues porque mi mente es A largo plazo. Esa mentalidad facilita todo. para siempre. No, o sea, es lo que hemos hablado, la actitud, la mentalidad, la percepción de el prisas, tiempo tío. que estoy invirtiendo, el esfuerzo que estoy invirtiendo y las expectativas que tengo de cuánto voy a mejorar, cuánto voy a recibir a cambio, es súper importante. Me gustaría preguntarte, ¿recaída durante todo este proceso? ¿Has tenido algún punto en el que tú digas, oye, Eva, aparentemente de forma lineal cada vez mejor, y de repente este día, pum, pico hacia abajo, y aunque tardase lo que tardase en volver a recuperarte, pero ¿cómo afrontaste ese punto que casi seguro de que te ha llegado de iba bien, y de repente, aquí esta semana fue una semana bastante dura? sí, eso no es nada lineal en ese aspecto, está claro. Y yo algo que sí es una constante que me encanta en ese aspecto es que todo lo que comentaba antes de parestesias y de molestias y tal, eso ha desaparecido. Eso se fue O fuera. sea, eso ya, yo no me acuerdo de la espalda. Eso es brutal. O sea, para mí eso, o sea, es el mejor regalo que Vale. o sea, es brutal. De pasar de tener dolor y sensaciones de hormigueo y en el pie desagradables, tal, a diario estando sentado en tu sofá o haciendo A no cualquier cosa, tenerla. a no tener nada, a no acordarte de la espalda, Entonces, sea, las recaídas, ¿cómo las notabas? por la noche. Por la noche, Sí, donde yo más sufro es Es que Manuel no ha tenido recaídas como tal de otra persona, porque hemos ido tan progresivo. Cuando digo tan progresivo, es mucho. Él ha sido muy que precavido a lo mejor también. una recaída más bien ha sido simplemente, no una recaída, sino hoy no tengo buenas sensaciones, bajar el peso más que una recaída, pero él, donde sufría sobre todo, que a diferencia de otras Ya. personas, es por las noches, ¿verdad? Bueno, pero este tipo de recaídas, que aparentemente puede parecer poca cosa, a alguna gente se le hace un mundo, porque ven que van progresivamente mejor Sí, voy para atrás, ¿no? Esa y de sensación voy repente para atrás. he empeorado. Todo el trabajo Sí. que llevaba hecho ahora no sirve para nada, porque ahora esto me está volviendo a molestar y antes no me molestaba. Tú eso lo gestionabas, como por la mentalidad que tienes, lo gestionabas más o menos bien, entiendo, ¿no? Yo ya te digo, no me ha llegado a dar una recaída así gorda, en plan de dar un paso atrás muy grande, sino que simplemente a lo mejor una noche parece que aguanto más sin dolor. Eso es. Sí. Otra noche de repente a las 4 horas ya me despierta el dolor de Vale. espalda. Entonces ahí sí que he tenido rachas de decir, ostras, qué bien, no sé, duermo A eso 7 me horas y refiero. es que no me ha despertado el dolor, o sea, es una maravilla, es el tío más feliz del mundo. Y de repente al mes que viene estoy otra vez, o a la semana que viene, o a los días Claro. siguientes,
ya otra vez a las 4 horas, otra vez ya tengo el pinchazo metido, tengo que andar con almohadones. Y es abrazar, ¿verdad? Entender esa variabilidad también. Que no que vamos a estar, vale, me recupero, ya voy a estar bien todos los días. Eso se lo digo siempre a los clientes, que va a tener días mejores días, pero yo a día de hoy lo sigo teniendo. Si yo me pego, como estábamos hablando antes, que tu mujer juega al pádel, me pego una panza de pádel que flipa con un montón de giros, meto una sesión fuerte de entrenamiento, sé que al día siguiente voy a estar resentido, pero sé que no es peligroso y que ya estoy en la línea, que simplemente el poder hacerlo es una victoria y que a los 2-3 días o los próximos pues voy a poder recuperar. Y que la recuperación va a ser mucho más rápida, justamente eso, que eso es algo que la gente no entiende. He recaído, ya lo he perdido todo, ¿no? Has recaído, todo el entrenamiento que has hecho previamente te va a ayudar a que esta recaída o esta racha de un par de noches, que ahora estoy un poquito peor, sea a lo mejor de 1 a 2 noches, mientras que en otras circunstancias en las que no hubieses estado entrenado y no hubieses avanzado en tu rehabilitación, sería de semana y media. Entonces, es muy importante, me gustaría destacar, porque estamos tratando con muchos clientes justamente este tema del factor psicológico de, oye, cómo afrontar la lesión y cómo entender tu lesión afecta directamente a los resultados que vas a tener. Entonces, no frustrarte, entender por lo que estás pasando y entender esto que estamos hablando de no es lineal, vas a estar mejor, pero vas a tener aquellos momentos en los que estés un poquito peor, y lo que hay que tener es la mentalidad de años vista, 1 año, 2 años, y poco a poco ir avanzando en una inversión en salud, en un seguro en salud para pues el resto de tu vida prácticamente. Sí, sí. Y ya no solo esperar a que tengas algo. Sí. Al final es algo que yo creo que todo el mundo debería hacer. Yo lo digo desde la experiencia de que no me queda otra. Claro. Que sí o sí lo tengo que hacer porque es lo que me ha tocado, lo que tengo. Pero la verdad que, sobre todo gente joven, ¿sabes? Que es que es importantísimo. Y que se puede combinar, que no se trata que solo vayas a hacer esto, porque ¿tú cuántos días entrenas normalmente? 3 días. 3 días. Que la gente se piensa que sí tiene que pasar todo el día en el gimnasio. Sí, sí. Claro. 3 días, un par de horas o así. Y luego tus cosas que puedes hacer en casa, los días que no, Sí, movilidad. y qué tal, movilidad. Y para que la gente lo entienda, porque mira, mucha gente nos dice que estamos muy mal acostumbrados a que parece que si tenemos una lesión solo nos pueden tratar de forma presencial, el fisio, médico, y que el entrenamiento no se puede hacer online. Nosotros con todo el mundo, incluso aunque estemos contigo en el gimnasio y coincidamos en el mismo gimnasio, tú vas por las tardes, yo voy por las mañanas, y trabajamos de forma online, con vídeo. Entonces, para que la gente entienda, ¿se puede o no se puede hacer esto online? Claro, perfectamente. Al final no necesitas a alguien constantemente detrás tuya diciéndote lo que tienes que hacer. Te pautan, te guían, te resuelven dudas, pero hoy día, además, con la tecnología que tenemos, con los móviles y demás, Exactamente. o sea, estamos en contacto Todo el rato. instantáneamente. Hay O sea, más yo me hago un seguimiento que si vídeo, estuviera en el gimnasio. más incluso. O sea, Claro, eso es lo que le digo a la sí, gente. sí. Tú estás 1 hora con el entrenador personal, 2-3 días, y el resto del tiempo se acabó. Nosotros estamos en contacto Cuando me todo haga el falta. rato. Te hace falta. Tengo una duda. Oye, Claro. ¿qué podría hacer? Me voy de viaje, tal. Vídeos. Te grabas en vídeo, lo corregimos, lo analizamos. Entonces, por eso la gente piensa que no se puede, o que parece que no te puedes recuperar de una lesión si no es presencial, ni muchísimo menos. Al final es hasta mejor. Sí, sí, al final es querer y al final nos buscamos muchas excusas también, ¿sabes? Porque hoy porque llueve, mañana porque hace calor, después porque es que no me apetece, es que hoy tengo aquí esto, es que... Y parece que si hay alguien ahí al lado ya me obliga. Delego la responsabilidad. Claro, o sea, si no me aprietes, me da eso. con el látigo, no hago nada. Sí. Al final la responsabilidad es tuya. Y si tú quieres algo, tienes que poner de tu parte y tienes que sacrificarte. A mí no me gusta entrenar, lo hemos dicho, pero ahí estoy. Los 3 días a la semana, llueva, diluvie, haga 40 grados de calor en verano. Y que no pasa nada por mover los días, que eso es otra, Claro. que la gente... Tú me pasa, Rubén, mira, esta semana voy a ir de viaje, voy a comprimir los 3 días aquí y luego esto para tenerlo más libre, o esto los reparto y no pasa nada, no tiene que ser lunes, miércoles y viernes, que la vida puede tener cierta flexibilidad y si me voy de viaje, pues hago ciertas cosas de viaje para tener un mínimo y ya está, y no pasa absolutamente nada, para que la gente entienda también. ¿Cómo le explicarías a alguien si te pregunta qué es lo que haces en el gimnasio? Porque la gente muchas veces no es lo típico de un músculo por día y demás, ¿no? Para que la gente lo pueda visualizar, ¿cómo es tu entrenamiento? Yo ahí pues era neófito total, o sea que... Y al principio me ayudó mucho las tablas que me mandan, que todas tienen un vídeo Eso. al ejercicio, en la que lo ves claramente en el vídeo, o sea, no hay lugar a duda. Y después, pues bueno, son ejercicios
mucho o sea, peso libre en el sentido de que no están asistidos por máquinas, Eso. que es lo que normalmente te encuentras en un gimnasio comercial. Eso sí es cierto que a lo mejor pues, a la gente también le asusta Claro. o le da un poco de respeto, porque yo nunca he estado con mancuernas haciendo press de banca, ¿sabes? Con ya peso un poquito alto para mí, que te sientes inestable, que tal. Entonces, eso son cosas que tienes que ir gradualmente consiguiendo, ¿no? Es cierto que hay ahí pues, fricción y hay una barrera que hay que superar, pero no es ninguna locura, ni es ninguna, ¿sabes? Que es Nada, peso libre, pero peso a lo libre. mejor es una sentadilla con kettlebell con 8 kilos para empezar. Exacto, Que a lo mejor la gente está visualizando Claro, una barra con claro, exacto. 200 kilos en disco. O sea, lo que hablamos antes, yo, o sea, me cuentas que iba a coger una barra de estas, iba a hacer una sentadilla, tal, y imposible. Claro. Si no era capaz de hacerlo con una kettlebell. Pero claro, hay una progresión, es un año y pico, por lo menos el que yo llevo y tal. Entonces, al final son cosas muy normales, lo que pasa es que son específicas Exacto. para tu caso. Hacer una buena rutina de calentamiento, Claro, ¿verdad? Que eso ya lo tiene exacto. instaurado, que llega y hace tu buen mecánico, ejercicio eso ya es sí o sí. de calentamiento, luego hacer todo mucho que te pongo también en super series para que sea más dinámico, más entretenido, no se pierda tanto Claro. el tiempo, mezclar grupos musculares, que la gente está acostumbrada a hacer o bíceps y todo de bíceps y luego el todo de tríceps, no, mezclar uno de tren superior con otro de tren inferior, de glúteos, de espalda, es dinámico. Sí, siempre hay ejercicios que te gustan más y otros que te gustan supuesto. menos, como todo. Hay Claro. algunos que los odias y otros que te sientes muy cómodo, pero sí es cierto que es muy variado y que no se hace pesado. No. O sea, para nada. Por lo menos a mí no se me... No, lo que intentamos nosotros, obviamente esto se adapta dependiendo del perfil del paciente que nos llegue, pero es en caso de que sea una persona como tú venías, que eras una persona de a pie, normal, sin mucha experiencia en el gimnasio, es que sea un entrenamiento pues disfrutable, cómodo, que sea una rehabilitación, pero que no sea un sufrimiento, porque no lo va a ser, porque van a ser movimientos normales, van a ser movimientos que deberíamos tener mucho más asimilados de los que lo tenemos, pero tenemos una imagen también del gimnasio un poco contaminada por las máquinas, por no sé qué, no sé cuánto, que a veces se nos olvida que el patrón más natural del mundo es hacer una sentadilla o hacer un peso muerto, y que si no podemos hacer con naturalidad una sentadilla o un peso muerto en nuestro día a día, vamos a estar muy jodidos y vamos a estar muy limitados, porque a la que nos descuidemos, Porque lo vas a tener que hacer leñazo. igualmente en cualquier momento. Sí, sí, Claro. sí. De tu día a día. Sí, sí, al final nos acostumbramos también por el estilo de vida y por pues, cómo va todo, a estar siempre sentados, a no movernos, a Poco esfuerzo, cada vez menos. cada vez menos, cada vez todo más mecanizado, Suena muy más tópico, automatizado. pero es muy cierto. A mí, es yo le muy digo a la verdad. gente, no, yo peso muertos no hago en el gimnasio por la espalda, porque tal igual, los remos en máquina guiado, digo, ¿vale? Cuando te agaches por las bolsas de la compra, cuando te agaches por tu hijo, cuando tengas que mover un mueble, ¿qué pasa? Eso no es un movimiento libre, y ahí es cuando ahí dices, es verdad. ¿No? Y incluso sin hacerlo, ¿qué pasa? Esto no se va a mover ya de aquí a que nos muramos. En plan, estas articulaciones que tenemos aquí que necesitan moverse, este nervio que necesita su estiramiento, su acortamiento, su excitabilidad, que sea... Esto ya lo desconectamos, ya como si Ya nos lo hubiesen necesita. fijado las vértebras de esa Sí, parte y ya no funciona. Evolutivamente lo borramos ya de nuestro... En Y fin. luego, Manuel, también, que la gente se piensa que, bueno, y al final es normal porque el fisio te prescribe algo a veces para que te recupere, el médico te dice sobre la lesión, pero eso tiene un componente mucho más allá, y no solo es lesión centrista, que es lo que yo digo siempre, que al final te has puesto más fuerte. Esa sensación de, como estamos ahora, progresar en peso, pues esto va por etapas. Primero quitar, lógicamente, esa molestia, que es el objetivo principal, pero luego también es hacernos más fuertes, luego ir metiendo un movimiento más explosivo, más impacto, vamos por etapas, que es donde estamos ahora. Ahora tú te sientes más fuerte, mejor, te mejora la estética, te mejora diferentes aspectos, ¿no? Te sientes con más tono. Sí, eso es algo que en principio a lo mejor no es lo que buscaba como principalmente, Claro. porque lo que viene es por la lesión, pero exacto, pasa el tiempo y ya no solo mentalmente todo lo que evoluciona, perder miedo a determinadas Exacto. cargas, a determinados movimientos, sino que es que encima físicamente estás mejor, eres capaz de hacer unas cargas que antes no hacías, unos movimientos, unos patrones, unas cosas en tu día a día que antes no hacías o que no te atrevías a hacer, y te ves mejor al espejo, tu pareja te ve mejor y pues de eso, a quien no le gusta una caricia en el lomo, ¿no? Hombre, claro. O sea, al final todo va unido y es algo que te sigue motivando más, que te ves bien por dentro y por fuera, ¿no? Es decir, al final es una sensación muy bonita, es muy dura al principio, tiene una fricción tremenda y es pues eso, muy, muy, muy complicado de gestionar, sobre todo con dolor y tal. Al principio, algo que he aprendido aquí y que es básico y que me lo llevo a rajatabla es el saber lo que es molestia y saber lo que es dolor, o sea, los rangos. Total. Yo antes sentía lo más mínimo y para mí era dolor. No es blanco o negro. Exacto. Y ahora, pero vamos a ver, me decías tú, pero ¿es dolor o
o es una molestia. ¿Se te va las horas o al día siguiente lo Sí. tienes? No, pues entonces no pasa nada, tranquilo, Claro. forma parte de la Ese entendimiento del Claro, dolor. entonces- Eso es muy gracioso porque muchas veces con pacientes que nos llegan, esto depende mucho de la persona y de las experiencias que haya tenido, pero la escala del dolor, que es una herramienta que se usa muchísimo, en una escala de 1 al 10, ¿cuánto te duele? Siendo 1 un poco de molestia y siendo un 10 me están despellejando vivo, y me dice la gente, pues tío, un 8. Y digo, ¿y cuántas horas te dura este dolor? Y me dicen, pues me dura, si el día tiene 24 horas, 20. Y digo, un 8, si el 10 te están despellejando, a lo mejor será que te amputen algo, tienes que estar muriendo. Te dicen, no, a ver, lo aguanto bien. Y digo, esa forma de verlo, esa forma de entenderlo, esa percepción de cuán mal estoy, cuánto peligro estoy corriendo, es muy importante modularla y sobre todo entenderla, y eso es una de nuestras funciones principales. Y lo que estábamos comentando antes, ese paso de el miedo, de solo querer que se me vaya el dolor, a no buscar que el dolor desaparezca, sino buscar ser más funcional, ser más capaz, es la evolución correcta. No, nosotros, cuando nos llegue alguien, lo importante es que no nos llegue pensando en yo solo quiero que se me quite el dolor. No, queremos recuperar funcionalidad, queremos que seas capaz de hacer todo lo que ahora se te ha olvidado que puedes hacer por la lesión que tienes, pero que eres totalmente capaz de hacerlo y que totalmente puedes recuperar, ¿no? Entonces es un poco ese cambio de foco y ese cambio de hacia dónde vamos a ir. No solo rehabilitamos, sino hacemos que la gente sea más funcional y pueda vivir su vida de forma más plena, que es la inversión que tú hiciste y que recomendamos que se haga un poquito antes y que no sea solo porque ya estoy rabiando de dolor y no puedo vivir con esta ciática que me tiene la pierna dormida todo el día. Pues Manuel, muchísimas gracias. Un mensaje para esa persona que esté en esa situación en la que tú estabas, que quieras dar para terminar. Lo que comentaba antes, que al final hay que verlo como una inversión, o sea, como un plan de jubilación, por así decirlo, para el cuerpo. Ese concepto me gusta. ¿Sabes? Sí, o sea, yo creo que no hay mejor inversión que esa en salud y en el cuerpo. Plan de jubilación para el cuerpo. Porque está claro que el tiempo trae achaques Ujú. y si pues, estamos mejor, pues los vamos a soportar mejor y los vamos a recuperar antes. Y si estás peor, pues Sí. te va a afectar más. O sea, Hasta tu pareja, ¿no? Que está aquí, supongo que estará más contenta, ¿no? sí. Te quejarás menos también. Sí, sí. No, ella ha tenido que dejar ya de cargar maletas y hacer cosas que antes yo no podía o no me atrevía, Sí. que tenía que hacerla. Y ella, bueno, está físicamente Fuertísima. ¿no? muy fuerte, entonces no tenía problema, ya cogía las maletas sin problema y lo que hiciera falta. No, pero fuera coña, sí es cierto que te mejora la calidad de vida y eso es Eso una es. maravilla. O sea, eso no está pagado con nada. O sea, Pues ya te nada. lo digo. Muchas gracias. A vosotros, encantado.